Pertenezco al equipo que hablará sobre la cultura teotihuacana. Mi nombre es Hernández López Chante. Formo parte del equipo que hablará de la cultura teotihuacana. Mi nombre es Arely Mateos Guzmán. Y yo también formo parte del equipo de la cultura teotihuacana. Mi nombre es Esquivel Zamacona Edson Jair. Los teotihuacanos fueron una civilización mesoamericana que se asentó al noreste del Valle de México, en los municipios de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides en el Estado de México durante la época prehispánica. Se estima que se asentaron allí entre los siglos 300 después de Cristo hasta el 600 después de Cristo en el período clásico. El término Teotihuacán significa ciudad de los dioses y fue introducido por la cultura azteca cuando ésta llegó en aquella región en el siglo XIV. Los grandes señores de la ciudad, al ser enterrados, llevaban máscaras para presentarse en el inframundo. Las máscaras fueron objetos muy importantes para esta cultura, ya que constituían un nexo importante entre los difuntos y la divinidad. Hoy en día se pueden encontrar una gran influencia teotihuacana en las pirámides de Tikal y Chichén Itzá. Fue una organización social de forma piramidal. En la cima de esta se encontraba el Tlatoani, quien era el gobernante de la ciudad. Por debajo de él se encontraban los sacerdotes, nobles y militares. Las actividades administrativas eran relegadas a los sacerdotes de menor rango. Por debajo de este grupo se encontraban los gobernados, quienes eran los agricultores, artesanos y comerciantes. Este último grupo fue utilizado para ejercer un control político sobre otros pueblos y ciudades aledañas. Y por último se encontraban los siervos, esclavos y prisioneros de guerra, quienes no tenían ningún poder sobre otro grupo. En Teotihuacán la forma de gobierno desde sus orígenes fue la teocracia. Entendemos por teocracia a la forma de gobierno en la que la autoridad política se considera emanada de Dios, en este caso de varios dioses. Por ejemplo, Quetzalcóatl, Tlaloc, Xipentotec y Huehueteotl, quienes eran los principales dioses de la cultura teotihuacana. Este poder era ejercido indirecta o directamente por un poder religioso, como son las castas sacerdotales o en los monarcas. La ciudad de Teotihuacán estaba dirigida por sacerdotes que a su vez estaban apoyados por el ejército. Este ejército fue la razón principal por la que varias ciudades aceptaron aliarse con Teotihuacán. Una de las actividades de mayor frecuencia dentro de la economía teotihuacana era la cría de animales domésticos, aunque cabe hacer notar que buena parte de sus actividades comerciales se basaron en la explotación de los recursos lacustres, tanto vegetales como animales, provenientes de los ríos San Juan Huixculco y San Lorenzo. También comercializaron con la obtención de basaltos, pedernal y calcedonia, que se utilizaba para la fabricación de vasijas, instrumentos de trabajo y objetos de lujo. Pero la principal actividad económica se basó en la extracción y dominio de la obsidiana, que sirvió para la fabricación de herramientas, instrumentos de trabajo y armas de calidad. Todo giraba en torno a la religión en la cultura teotihuacana. Esta civilización creía y adoraba diversos dioses, por lo que era politeísta. La mayoría de sus deidades se relacionaban con el agua, la muerte, la fertilidad, la guerra y el fuego. Un dato curioso de este pueblo es que a diferencia de las demás culturas mesoamericanas, los teotihuacanos adoraban como principal deidad a una diosa mujer. Esta era la mujer araña de Teotihuacán. Las estatuillas teotihuacanas parecen estar siempre en movimiento, bailando, hablando, moviéndose de un lado a otro o tranquilamente sentadas sobre bancos. Casi siempre se muestran desnudas. También figurillas articuladas con las piernas y los brazos separados del cuerpo unidas con hilos. Para crearlas, los teotihuacanos utilizaron moldes con los que aceleraban el proceso de creación. La cultura teotihuacana desarrolló en las artes aplicables o menores el uso del oro como su material principal, siendo la elaboración de piezas de joyería y ornamentación su especialidad. La técnica usada eran principalmente dos: la técnica de la cera perdida y la fundición del oro. En la primera técnica mencionada, se elabora un molde de cera hueco, como indica su nombre,
al cual se le realizaban detalles y figuras para dar la forma de la pieza deseada, para que al finalizar dicha figura de hueca se le cubriera con una capa de arcilla, así se pudiese vaciar el oro posteriormente o alguna lesión de metales diferente directamente al molde. Una vez que el metal o la pieza alcanzaba una buena solidez, se procedía a romper el recubrimiento de arcilla y obtener la pieza completa. Mientras tanto, la segunda técnica consistía en poner a fundir el oro para eliminar impurezas que quedan durante el proceso de la minería de dicho elemento, un proceso que hoy en día sigue vigente. Es una técnica milenaria que fue creada por el grupo femenino de las culturas mesoamericanas con la finalidad de dar practicidad en el día a día. Consiste en el tejido de fibras de mimbre y junco, que son plantas locales de la zona, y creando así cestas de petates, tompetates o incluso rollos para poder envolver a sus difuntos y ser posteriormente enterrados. Esa artesanía o arte ha perdurado hasta el presente, pero presenta un riesgo de desaparición. La ciencia no fue ajena a esta cultura, por lo que fue principalmente desarrollada por el grupo de los sacerdotes que hacían observaciones de los astros para emplearlo en la construcción y trazo de sus edificaciones, principalmente aquellas de carácter religioso. Con esto también se realizaban análisis y predicciones de algunos eventos astronómicos, enriqueciendo así su religión y la agricultura principalmente. Se presume también que esa cultura tenía conocimiento de la llamada bóveda celeste, un concepto desarrollado por las culturas mesopotámicas en el otro lado del mundo. El trazo se dio gracias a las observaciones astronómicas de los grupos sacerdotales. Su calzada principal, llamada Calzada de los Muertos, se desplaza a 15 grados y 28 minutos del norte en dirección al este, con la finalidad de que la pirámide del Sol se colocara alineada a la salida del Sol del solsticio de verano, cuando los días duran más tiempo y por ende el Sol es el astro que más perdura durante el día. Mientras tanto, su calzada, que va de oriente a poniente, se inclina 16 grados y 30 minutos aproximadamente al sur respecto al este. A nivel internacional, se destaca la belleza y monumental zona arqueológica de Teotihuacán, destacando algunos elementos como el talud tablero, el cual consiste en un talud vertical con estuco pintado y un talud que es una superficie inclinada que transmite las cargas al suelo, ya que las construcciones eran rellenadas principalmente con tierra o arena, generando así mayores alturas y firmeza. Se aprovechaba de esta manera también generando conjuntos de 60 por 60 metros que tuvieran iluminación y ventilación naturales con corredores y plazas interiores, así como también se hacían la implementación de algunos espejos de agua. También se empleaba la base de vigas, morillos y un terrado en construcciones de la población. Otro dato curioso es que las construcciones tienen una utilidad sónica importante, debido a que el locutor, al estar en la cima del basamento piramidal, emplea un menor esfuerzo gracias al rebote de las ondas sónicas sobre la superficie del basamento, llegando el sonido con mayor potencia y claridad, haciendo un mínimo esfuerzo. El urbanismo mesoamericano, especialmente el teotihuacano, es referido a nivel mundial como un hito histórico, debido a que para su época fue una ciudad muy avanzada, contando con un trazo reticular, al cual hoy conocemos como manzanas cuadradas o rectangulares, basadas en sus calzadas principales que eran de dirección norte a sur y la otra que va de este a oeste, implementando en esas calzadas palacios, edificios gubernamentales, religiosos y los barrios donde habitaban la población. Estas manzanas permiten también un mejor control de la población, además de dividir a la población según su oficio o lugar de origen, dando incluso jerarquías y una eficiente administración. Destaca el tablero talud, que consiste en un tipo de anclaje al suelo para aumentar la cantidad de niveles de la edificación. Consiste en un talud,
elemento con una inclinación que recibe al tablero una especie de remate o murete vertical que le proporciona altura a la edificación y marcar el inicio o fin de un talud, siendo de materiales pétreos principalmente como el tezontle y la cal, para formar así el cemento teotihuacano, aún vigente hoy en día. Las construcciones eran recubiertas por un repellado de estuco que posteriormente era pintado de manera ornamental. Hoy en día este repellado ya no existe en la zona de Teotihuacán debido a que cuando se realizó la rehabilitación y recuperación de la zona existía vegetación que cubría los edificios y al ser retirado jaló todo el estuco y tan solo queda el conocimiento de este elemento por registro de los antropólogos que llevaron a cabo esta misión. Por otro lado, el estuco pintado era con finalidades de ornamentación, empleando tres colores principales: el rojo, el jade y los azules, tonos totalmente a través de materiales naturales. Otro material también empleado en su sistema constructivo era la madera, que abundaba en la zona en aquellos años, para construir jambas en sus accesos o marcos de los vanos, y más comúnmente en las construcciones de edificios de la población en general, junto a materiales pétreos de poca durabilidad, debido a que esta población se encontraba en una posición social y económica diferente a la élite.